Okay. This meeting is being recorded. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros. Buenas tardes, Colombia, que es de donde es nuestra invitada. Ella nace y reside en Colombia. Ella se expresa maravillosamente de su país porque está felizmente viviendo ahí. Ella es una profesional de la educación, ya que trabajó durante 30 años con educación infantil. Así que es una gran maravilla estar platicando y que ustedes conozcan aparte a la autora y escritora de un gran libro, Migrante, Añoranzas del Ocaso. Y nos estamos refiriendo a la autora y escritora de este gran ejemplar, con la maestra María Guillermina Martínez Orozco, a la cual le doy la mejor de las bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes, Reina. Gracias por esa bienvenida. También me da gusto verla. Gracias. Tenemos un libro que es un libro que sabemos que no está tomada de ninguna otra revista ni de ningún otro libro. Es un libro real, un libro que tiene tantas cosas que nos va a decir las luchas por las que ha pasado, pero también las vivencias y los goces de este gran libro, Migrante. Sí, esa es una vivencia. Me pasó cuando mi papá estaba muriendo, en ese último momento, y él toda la vida me había pedido que escribiera sus memorias, que todos la conocieran, porque él fue aventurero, él le gustaba mucho, era soñador, leía. En ese momento que yo creo que todo mundo hemos vivido cuando un ser querido ya como que va a migrar, que fue lo que yo digo, es lo que digo en el libro, es el migrar al más allá, al viaje sin retorno. En esos momentos él empezó lo que hacen casi todos los moribundos, creo, como a disvariar. Él iba viajando, iba por acá, por allá, y así surgió la idea de escribir el libro en un viaje fantástico con él, como que volábamos y allá regresamos desde su infancia a todos los momentos relevantes para él. Es un ¿Sí? libro que le hizo la petición a la persona adecuada e indicada. Ahora sí que una profesional en todo esto, en la educación, y es un gran libro en el cual sabemos que muchos nos vamos a identificar. ¿Qué podemos encontrar en Migrante? En Migrante encontramos, bueno, digo, la berraquera de los paisas. Esa gente admirable que son aquí los habitantes de la región cafetera, toda esa zona cafetera, gente que no le da pereza a nada, que lucha. Vamos a encontrar ahí la vivencia, como lo que fue mi papá, fue un poco rebelde cuando era niño y parte de que en una pelea normal entre hermanos, lo castigaron, que antes nos castigaban era con buenas nalgadas, ¿no? Él le dio mal genio y dijo, me voy de la casa. El papá era muy estricto y dijo, un hombre cumple su palabra, se va. Así sea hasta abajo al broche, una quebradita que había, y se regresa, pero sale de acá con su maleta. Le empacaron las cositas y se fue, y él allá abajo miraba para adelante, miraba para atrás, tenía 9 añitos y pudo más el orgullo, no quiso regresar, se fue a aventurar. Imagínese, era migrante ya ahí a los 9 años, migrante de su hogar, de la comunidad de su hogar paterno. Se fue, el padrino lo recibió en su casa, creció y ya pues la juventud aprendió oficios. Aquí trato de resaltar esos oficios que aprendió, como fue el del herrero,
que un tío era el herrero y sí es famoso ahí en el pueblo porque era el que hacía las cerraduras, el que hacía las herramientas, él aprendió eso. Ahí trato de maximizar cómo es ese trabajo del herrero que mete el hierro allá y al rojo vivo le va dando forma. También aprendió a ser arriero. Los arrieros en Colombia, son dignos de admirar y recordar porque son pocos hombres con una recua de mulas recogiendo todo lo que producen en las fincas, caminando por esas trochas, esos caminos terribles. Era duro y ellos así lo hacían. También es como para después, ya cuando era joven, se tuvo que ir a prestar el servicio militar. Colombia estuvo en una guerra fuerte con el Perú por los límites. Él estuvo allá y narra también esas vivencias en la selva inhóspita, la lucha, el compañerismo y una serie de aventuras allí. Luego también lo de los mineros. En Colombia había mucho oro y las empresas internacionales los llevaban a trabajar. De pronto cómo fue, cómo sufrían, cómo luchaban, porque eso era más manual, no era como ahora, ¿no? Eran con unos chorros fuertes que sacaban el oro de las peñas. Todo eso era chalán, era un caballista, domaba potros, bueno, era maravilloso. Le resalto también lo que hace el campesino cultivando la tierra. Luego, cómo se enamora de mi mamá, una campesina, sí, ese es. Mi madre, vea, esos son los paisajes hermosos de la tierra, de la tierra cafetera. Están los nevados, que es el ambiente en que se desarrolló la historia. El Nevado del Tolima, Nevado del Ruiz. Mire, ellos se iban tempranito con sus mulas, con sus perritos. Otra cosa que resalto ahí es como mi abuelo, descendiente de paisas, vino y abría trocha para hacer los linderos de su finca. Él cortaba monte solo, acompañado de su perrito, de su machete y de su valentía. Así formó la finca que iba a ser el hogar de todos esos hijos que tuvo. Cómo se repartían el trabajo allí, cómo se enamoró de mi mamá, tuvieron sus niños. Hay parte también de mitos, como es de La Llorona, la lucha, el enfrentarse a esa naturaleza. Mi mamá con sus 2 niñitos cultivaba la tierra, todas las vicisitudes de eso que él pasaba. Todo eso era el correr, el recorrer todos esos caminos del Tolima. Luego, cómo fuimos migrantes de cada pueblo, él en busca de un futuro mejor, ¿sí? Viviendo en uno, en otro, pero siempre llevándonos a todos. Era maravilloso, nos encaramábamos en el camión, encima del trasteo, reíamos, peleábamos. Bueno, pero así fue toda esa vivencia de niñez. Ya más grande, también acá resalto que ya el más enfermito empezó a tener que llevarlo a clínicas, a hospitales, pero ahí siempre estaba con nosotros. Es más, siempre teniendo hijos, porque la menor quedó de 8 meses. Y él amando siempre acá a mi mamá, esa mujer tan fuerte, tan resignada, tan tierna, nos dieron unos ejemplos de vida maravillosos. En ese libro yo quiero hacer como que tiramos piedritas al estanque, ¿sí? Al tirar la piedrita al estanque llega ya y rebota. Así quiero que cada uno de los que lo lean, de los que lo disfruten de esa manera. Aquel migrante que se fue y luego recuerda sus amigos, su barrio, su pueblo, su familia, los amores que dejó y esa proyección que tiene al llegar a lo desconocido.
Eso es más o menos el libro de Migrante, Añoranzas en el Ocaso, que fue las añoranzas de mi padre en ese momento decisivo de partir al más allá. Migrante es un libro que, para empezar, su portada nos está, ahorita que estás relatando todo esto, es como vivirlo, como estar adentro de esa portada y acompañarlo a él. Ahora sí que también nosotros convertirnos en migrante en ese momento. Nos traslada a gran parte de lo que él pasó y vivió. Es una historia que en las épocas antiguas la enseñanza, la rectitud era muy marcada, pero se hacían hombres ejemplares como yo sé que es el protagonista de este libro. Hombres que el padre ya había dicho, dijiste algo, pues lo cumples. Y así era, pero así se formaba la gente de bien. Yo no digo que El hoy no se carácter. formen, pero era una forma diferente de educar, ¿sí? Y muy respetable. Sí. Entonces, todo esto que pasa y ocurre y que ustedes lo comentan nos subíamos al camión, reíamos, nos peleábamos, y en aquel momento y en aquellas vivencias que yo sé que cuando nosotros lo leamos de inicio a fin, nos vamos a trasladar a esos lugares y a esas partes de migrar. Y vamos a vivir junto con ustedes, junto con María Guillermina, esta gran maestra que nos presenta este gran ejemplar migrante. Vamos a vivir, vamos a trasladarnos y a vivir lo que en ese momento se estaba viviendo. Este es un libro de experiencias personales y me queda muy, muy claro que él decidió, yo no sé por qué no le dijo al hermano menor, al hermano del medio, no sé, pero yo creo que escogió a la mejor persona para poder escribir y relatar este gran ejemplar. Gracias. No, sucede que yo creo que yo era como él. Trataron de pronto era tremenda, como todos los niños, pero ya todo lo que resultaba en la casa era culpa mía y me castigaban, pero a las malas no me doblegaron. Entonces mi papá, en su sapiencia, empezó a narrarme canciones, a contarme historias, apenas quería que cantáramos, me contaba primero qué había pasado. Empezó a incentivarme. Ya él se dio cuenta que me gustaba escribir. Yo de pronto le hacía papelitos, le hacía poesías y él por eso me vio en eso. Es más, me motivó a que estudiara mi profesión. Yo estudié filosofía y letras, entonces esa es mi licenciatura. Y ya desde siempre estaba escribiendo. Cuando trabajaba con los niños de preescolar, yo les hacía las cartillitas, les hacía versos, inventábamos. Bachillerato lo estudié porque me gané una beca haciendo unas dramas, haciendo poesía, participando en concursos, y eso fue lo que él vio en mí y él me sembró eso, me motivó. En vez de castigarme, ya me dijo, no, por aquí no es, porque es, y trató de hacer con todos. Ahí hay una parte donde él se despide de cada uno, porque era lo que decía ya en su voz entrecortada, me los nombraba a cada uno y ahí le manda el mensaje. Es la despedida de él, que de todas maneras es un poco emotiva. A cada uno lo describe como era, como lo veía. Así era. Por eso me mandó a mí a escribir. ¿Qué número forma María Guillermina en el número familiar? ¿Era la mayor? ¿Era la del Tercera. medio? La Tercera. tercera. Comúnmente los padres dejan encomiendas al hijo mayor. Y él es el que le dice, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que hagas aquello. Más sin embargo, aquí él rompió eso que comúnmente ya está estipulado. El mayor es el que lleva todo, y aquí no fue así. Aquí, y es más, escogió a una dama para poder hacerle su gran petición. Una dama que sabía que no le iba a fallar e iba a plasmar todo en este gran libro tal cual fueron sus vivencias.
Sí. Sí, eso traté de hacer y creo mis hermanos, esto volvió, yo tenía muchos apuntes, tenía todo escrito mucho tiempo, desde que él se fue. Cuando mi mamá falleció, mi hermano mayor, en la reunión, ya después de llevar a mi mamá al cementerio, me dijo, volvió a recordar, me dijo, por favor, recuerde, hay que escribir la historia para que nuestros descendientes la conozcan. De todas maneras, vemos que esto es agigantado el progreso cada día y quizá esa historia es casi ficción, como veíamos antes a Julio Verne, porque como así que ni celular, pero ni nada, que cómo vivíamos, cómo hacían las herramientas, pero es bonito y la ilusión era que los descendientes todos la lean y conozcan algo de lo que fueron los antepasados, ¿sí? Que esas raíces no se pierdan, que lleguen a todas esas personas. Esa era la ilusión. Esto es algo súper padre porque es dejar un legado y que cuántas veces es en lo que menos pensamos. No sabemos quiénes fueron, ahora sí que nuestro árbol genealógico. Sí. A veces no tenemos ni oportunidad de pensar en dónde vivían, qué hacían, cómo se conducían. Nos platican ligeramente de eso, pero dejar un libro que nos diga lo que realmente vivió esa familia es algo, es una joya Gracias. familiar porque todo esto ahora sí que va a ir de generación en generación y yo sé que alguien más de esta gran familia va a continuar y hacer la segunda parte, porque es un libro que no tiene que parar ahí. Es un libro que ya nos relató lo que vivió el padre y el abuelo de esta gran descendencia. Entonces yo sé que esto va a dejar a continuar para, para ser ejemplo de que la familia no se pierde, se lee y se recuerda. Sí. Que tenemos un pasado y ese es el que nos hizo, el que nos formó, sí, valorarlos, que no se nos olviden. Y quizá también que muchas personas, aunque no fuesen de la familia, de pronto aquí, oiga, de verdad, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos de siglos anteriores, son pildoritas que quisiera que les incentivara a eso, a valorar ese de dónde venimos, esas raíces. Eso es lo que quería proponer ahí también. No solo, son partes pequeñas de las vivencias, pero como que podamos ser coautores, partícipes en el momento de la lectura. Dios mío, yo también tuve a mi abuelo hizo esto, mi abuelo cantaba, mi abuelo viajaba, ¿sí? O mi abuela, mi mamá, mis hermanos, como es en nuestra familia, que muchos hermanos ya están por todo el mundo. Acá en Colombia estamos pocos. Entonces, por allá están ellos y sus descendientes, donde ya tal vez ni nos conocen. Es una forma quizá de llegar también a todo esto, valorar, que sepan, uy, vea, venimos de tal, de una familia del común. De verdad que somos una familia del común. Otra cosa que es, pues sí, ahí muestro la violencia que vivimos en Colombia, como nosotros criados en el campo, viviendo felices en el campo, trabajando lo que fuera, nos tocó migrar hacia la ciudad. ¿Y usted sabe qué es eso? Un campesino en la ciudad. La siguiente generación de hermanos, ya éramos como 2 generaciones. Nosotros del campo, estos de la ciudad, llegar, ver las casas, era diferente. Tal vez es lo que ha pasado en Colombia, tanta gente que debe emigrar de los campos por la violencia que nos tocó en esa época. En el 48, que fue donde empezó la violencia fuerte acá en Colombia, hay más o menos, narro pedacitos, son pildoritas, pero que creo que nos puede motivar, como le digo, la piedra en el estanque, para que pensemos en eso también. Y nos van a motivar tanto
para hacer un poquito más de conciencia a estas generaciones, porque decir, ¿a poco, no sé, a poco comías esto? ¿A poco usabas este calzado? ¿A poco vestías esa ropa? Entonces, que ellos concienticen que no todo se ha dado de la noche a la mañana, que los tiempos de los padres y de los abuelos fueron diferentes, pero gozados y vividos con una alegría, que hoy Sí. podemos dejar y decir, sí, yo vestía, yo calzaba, yo comía, pero gracias a todo eso que yo pasé, hoy ustedes están mejor. Y que no Sí, podemos quedarnos ahí. exacto, como pasaba por allá cuando vivíamos cerca del Nevado. El agua en la mañana era hielo y uno no tenía el calentador, no tenía todo lo que tienen ahora, las botas. Eran zapaticos común y corriente, a veces alpargatas, pero éramos felices, corríamos y ahí se vivía. Y ahora, imagine, pobrecitos, si hace frío, tienen que colocarse un poco de ropa, es la costumbre. No se imaginan que pasamos por esas y aquí estamos. Y a pesar de haber vivido carencias, se disfrutaba la vida, es más, no había tantos problemas. Problemas hay hoy, problemas hay, nos enfrascamos con cosas que dices tú, no, si yo vivía, yo con X cantidad de dinero hacíamos todo y comíamos tantos. Y hoy a veces con esa cantidad de dinero a veces no completamos, pero no completamos porque no hacemos conciencia, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda y nos enseña también a poder seguir siendo hombres y mujeres de bien. Y por qué no hacer algo de lo que hacían nuestros antepasados, porque hay mucho de ello que nosotros Sí. podemos volver a adoptar. Como cultivar en casa ciertas cosas, ¿cierto? Hacer una huertica casera en un rincón para tener la cebolla, los tomates, que era lo que teníamos nosotros. Eso sería bueno. Y que si lo vemos, pues hay artículos o hay fruta que hoy están a buen precio y mañana cambia y está sorprendente porque a veces no, pues mejor no lo compro. Entonces, si regresamos a ese tiempo y aprendemos, claro, que ahora sí de tu casa a tu boca. Entonces es algo que debemos de retomar. Sí, 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 así es. Y valorar, de verdad, y a uno como que lo castigaran y todo, no crecimos con tanto trauma, como ahora que no le pueden decir nada a un niño, ¿no? Porque se traumatiza. Sí. Aquí, Elvira me está mostrando el libro. Ay, muy bien. A ver, vamos a verlo, migrante, desde esa pantalla. Lo subimos un poquito hacia arriba. Más, un poquito más. Ahí está. Ahí está. Migrante, migrante. ¿Dónde podemos encontrar este gran libro, Migrante, Añoranzas en el Ocaso? Está en Amazon, en Kindle y en tapa blanda también. Un libro que si entramos a Amazon, vamos a ligar, vamos a ver esa gran portada y poniéndole el nombre de María Guillermina Martínez Orozco, nos sale la portada la cual nos va a hacer recordar esta tarde, nos va a hacer recordar y vamos a adentrarnos a esta gran historia y decir, eso ocurrió, eso tuvo que pasar para que yo estuviese en situaciones diferentes y felices, porque igual felices en aquel tiempo, igual felices hoy. Pero tienen que Sí. pasar situaciones que no se veían, que de hecho no, las situaciones pasadas ni sufríamos. Sufrimos hoy por cualquier cosita, ¿verdad? Pero nos deja una gran enseñanza. ¿Dónde podemos saber qué más está haciendo María Guillermina Martínez Orozco, la autora y escritora de Migrante? Que estoy haciendo En del redes libro sociales. en redes sociales, en Instagram, como María Guillermina Martínez, María Martínez, y en Facebook. Realmente no tengo muchas redes, pero en esos dos se puede ir. Ahí es Facebook e Instagram. Y el Pero libro está en Amazon. aquí también hay que recalcar algo bien importante, que la pandemia,
también a los adultos, nos ha dejado cosas sorprendentes porque nos ha ayudado y nos ha motivado a tomar la computadora, a tener que entrar, a hacer charlas en línea, cosas que no sabíamos y que no hay edad para ahora sí que seguir aprendiendo. Así que, pues no sabemos en qué momento la autora y escritora de Migrante nos diga y nos dé sorpresas que ya anda en otras redes sociales. Ya, sí, ya le di otro enfoque a mi vida. Ya dije, bueno, o sea, aquí ya puedo hacer lo que me gusta, ya no salgo, pero aquí voy a ponerme a soñar, seguir soñando, encontrar personas tan lindas como ustedes que, bueno, esta importancia no me la había creído nunca. Entonces, de verdad, de corazón, Dios la bendiga y muchísimas gracias. Gracias igual, porque sabemos que hoy, así como vemos toda esta trayectoria, somos estímulo para que otras personas, igual de nuestra generación, hagan lo mismo, motivar a más, a hacer más. Sí, así es. Tienes toda la razón. Tenemos que ser ejemplo del ejemplo. Sí. Eso sí, como trascendemos, tenemos que, eso pienso, yo tengo que seguir luchando, no me puedo quedar esperando que amanezca o que anochezca, sino que tengo que hacer algo mientras viva, porque tengo gente que me ve, tengo nietos que van a ver y no puedo pasar a la historia de ellos como esa que se acostó y se quedó sin pararse más, no. No, entonces así que tenemos que ser el ejemplo y decir, si ella pudo, yo puedo. Si yo puedo, tú también. Así También. que agradecemos mucho habernos dado la oportunidad de conocer este gran ejemplar, Migrante, Añoranzas en el Ocaso. Una historia en la cual sabemos que al empezarla a leer nos vamos a adentrar y vamos a vivir todo eso como si estuviésemos pasando los mismos momentos. Nos va a dejar unos matices que hasta en el momento que los leas vas a decir cada quien, parece que esta historia fue contada o que yo viví en esa historia o que mis antepasados también lo pasaron. María Guillermina, muchas gracias por haber estado en El Autor y sus libros. Ay, Reina, a ti muchísimas gracias y de verdad captaste la idea, que sean como coautores, que se metan en el cuento, cada uno se sienta que el libro fue escrito para él. Dios le bendiga. Gracias, amigos. Recuerden suscribirse a las redes sociales, al Facebook y al Instagram de María Guillermina Martínez Orozco, porque hay mucho más de ella que vamos a conocer. Recuerden suscribirse al Autor y sus libros. Mi nombre es Reina Rodríguez. El canal de YouTube, denle clic a esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones, donde van a saber y van a conocer un nuevo autor, un nuevo escritor, una historia, un relato, un libro como este, Migrante, un libro con el que quizás tú podrías verte identificado. Gracias. Gracias, Reina, a ti. Dios me la bendiga, de verdad que éxitos. Eres maravillosa persona. De verdad que quedas acá. Gracias, porque vamos a seguir teniendo comunicación directa con ella, porque va a tener muchas cosas más que después también nos va a platicar. Ay, Dios te oiga. Así será.